Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este salón de grado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Hoy día 4 de diciembre del 77, Andalucía entera se lanzó a la calle. Más de 2 millones de andaluces y andaluzas en todo el territorio andaluz invadieron las calles, las plazas de nuestros pueblos y ciudades, reivindicando lo que se le intentaba volver a negar los grupos políticos instalados en el centralismo, que seguían sin ver la necesidad de una Andalucía libre y autónoma, reivindicando el cese de la discriminación histórica que de nuevo estos grandes grupos políticos intentaban mantener en la forma de un gran Estado democrático, pero asimétrico y totalmente desigual, donde solo se reconocería política y económicamente a Cataluña y al País Vasco. Pero los andaluces y andaluzas truncaron, sin vislumbrar las consecuencias de aquella gesta del 4 de diciembre, los planes que de nuevo la burguesía, las clases dominantes, la oligarquía política tenían para nuestra tierra. Andalucía se levantó, salió a la calle, masivamente, pidiendo tierra y libertad. Todo el país quedó asombrado con esta lección de dignidad popular, hombres y mujeres de luz, que reivindicaban el derecho como nación a decidir plenamente, sin estamentos centralistas ni oligarquías políticas que pudieran decidir por nosotros y nosotras, en una muestra de arrojo, de audacia, de determinación, de coraje y de fuerza del pueblo andaluz. Pero ese día festivo que anunciaba y detonaba el inicio de una nueva etapa en nuestra Andalucía se tornó bruscamente en tragedia, cuando un joven malagueño, José Manuel García Caparrós, de 19 años, era asesinado en un acto terrorista a manos de la Policía Armada, en Málaga, junto a los muros del antiguo edificio del periódico Sur. Su crimen, el de García Caparrós, aún permanece impune. Hoy, en 2013, podemos decir que hemos avanzado en autonomía. Tenemos el Estatuto de Autonomía que recoge la lucha de un andalucismo reivindicativo, anticapitalista, los ideales del también asesinado padre de nuestra patria andaluza, Blas Infante. El referéndum del 28 de febrero, resultado de esta lucha del pueblo andaluz por alcanzar su autonomía, supuso su conquista y el resultado abrió el camino a otras comunidades autónomas para conseguir el autogobierno. Andalucía es el resultado de una historia plagada de luchas para demostrar nuestra dignidad, para defender nuestras señas de identidad, nuestros valores impregnados de solidaridad y de justicia social, de autonomía. Nuestro Estatuto de Autonomía contempla todas estas reivindicaciones: la reforma agraria, los derechos sociales y ciudadanos, la democracia participativa, el desarrollo sostenible. Por todo esto, por muchísimo más, hoy seguimos conmemorando desde Izquierda Unida, aquí, en Granada, el 4 de diciembre. Seguiremos avanzando, recordando a los que dieron su vida por la patria andaluza, para seguir construyendo el futuro que ya nadie nos podrá arrebatar. Después de esta introducción, vamos a visionar un vídeo sobre la conmemoración de este 4 de diciembre, en el que, como hemos dicho en esta presentación, pues nos pondremos un poco en la piel de aquellos andaluces y andaluzas que un día salieron a la calle a reivindicar paz, justicia y libertad.
Bien, pues después de este emocionante vídeo sobre la conmemoración, aquellos hechos que acontecieron el 4 de diciembre, vamos a pasar la palabra a nuestros ponentes. Voy a presentar a Estanislao Naranjo Infante. Él es abogado, ahora mismo ejerce como tal, es natural de Lora del Río, Sevilla. Como digo, actualmente ejerce como abogado colegiado de ejercicio. Lleva más de 19 años ejerciendo esta profesión. Colegio de abogados de Sevilla y de Madrid. Además, don Estanislao Naranjo Infante es presidente del Centro de Estudios Históricos de Andalucía. Estanislao es conferenciante, es un gran conferenciante, es un experto sobre la figura de su abuelo, de Blas Infante, nuestro padre de la patria andaluza. Es conferenciante sobre su figura, sobre el entorno histórico y familiar en el que se desarrolla la vida de Blas Infante. Estanislao ha impartido muchísimas. Antes lo tenía redactado en un papelillo, pero no me da tiempo a leerlo. Pero son más de 50 y pico conferencias, numerosos foros, instituciones, asociaciones, centros de enseñanza media, memorialistas, culturales. Todas ellas en toda esta geografía tan intensa que es nuestra Andalucía. Estanislao, además, es experto en historia de Andalucía, da muchísimas conferencias también en el ámbito de la historia general, pero más concretamente especializado en la historia de nuestra Andalucía. Y cuenta con numerosísimas publicaciones que tampoco me da tiempo a poder relatar aquí. Ha sido, por poner un ejemplo, prologuista de muchas importantes obras escritas en torno a la figura de su abuelo, Blas Infante, nuestro padre de la patria andaluza, y ha sido colaborador en muchísimos libros. Estanislao también ha asesorado en el guión de la película de Blas Infante, Una pasión singular. Sin duda, como decía, pues es un experto al máximo en la obra y en la vida de su abuelo, y es para nosotros un orgullo impresionante el tenerlo aquí esta tarde con nosotros. Gracias a todos por invitarme, gracias por la presentación. Uno le lleva ya muchos años y hace lo que puede, sobre todo con la mejor voluntad y la mejor pasión. Ese vídeo que se ha visto ahí detrás, yo no lo puedo ver muy bien porque no soy la niña de los osites, no le puedo dar la vuelta a la cabeza. Yo sé si es la imagen de unos niños con una bandera el día 4 de diciembre en la manifestación de Sevilla. Pues uno de esos niños era yo. O sea, en este caso vengo a hablar más de vivencias que impartir una conferencia. Ese día 4 de diciembre, la cual he visto debajo, no sé, no he visto bien el vídeo, no sé si habrá alguna referencia a la manifestación de Barcelona. Creo que han aparecido las 8 provincias andaluzas, pero no había una... Pues esto, si alguien conoce al autor del vídeo, que lo cambie. La manifestación de Barcelona fue la primera provincia andaluza tan importante quizás como la de Sevilla en cuanto al volumen de gente que apareció. Fueron también cientos de miles de personas a la manifestación de Barcelona. Pero claro, el 4 de diciembre, que aparece así directamente, ya con toda la gente en la calle con las banderas y reivindicando una serie de cosas, no es algo que surge por generación espontánea. Tuvo mucho de generación espontánea más de lo que parece, pero evidentemente es el resultado de una serie de movimientos de aquella época, desde la muerte de Franco, incluso anteriores. O sea, la reivindicación autonomista de Andalucía aparece ya en los primeros movimientos de la plataforma democrática y de la Junta Democrática, la Patahunta. En ese caso lo representaba a Alejandro Rojas Parco, pero de pronto aparece un tío de Andalucía diciendo: nosotros también venimos aquí a pedir autonomía y tenemos como un movimiento político y ese principio de la salida. No tanto lo admitieron, pero ahora que reconocer que la autonomía para Andalucía no se consideraba ni políticamente ni tampoco sociológicamente como una cosa que se podía pedir en aquella época. Se estaba preparando, y además así después se reflejó en la Constitución, justamente darle la autonomía al País Vasco, a Cataluña, y de rebote a los gallegos. El problema de los gallegos que siendo una tierra bastante nacionalista, pero en ese sentido poco reivindicativa, no se sorprende a nosotros, pues tuvieron que darle también la autonomía de rebote. Y me explico en este sentido.
Cuando se hace una ley, como ya les han contado, yo soy abogado, se tiene que establecer siempre un criterio objetivo, no se puede establecer un criterio subjetivo porque entonces sería discriminatorio, entonces sería una ley privada. En latín, lex privata, de ahí una palabra privilegio, privata, legio, pero es ley privada. Pero los privilegios están permitidos por la propia Constitución porque en el artículo 14 dice que todos somos iguales ante la ley, entonces no se puede hacer privilegio. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que se hizo fue una fórmula muy sencilla. En la disposición adicional segunda de la Constitución del 78 se establece que las comunidades autónomas que tuvieran estatuto de autonomía aprobado en la Segunda República, pues se pensaba directamente en la autonomía del 150. Claro, ¿cuáles eran? El gallego, el catalán, que se aprobó en el 32, el gallego del 35 y el vasco del 38. Por eso solo tenemos los gallegos, porque estamos aquí por ley. Si no, sobre lo siquiera. Ese diseño de vamos a satisfacer las reivindicaciones catalanas y las reivindicaciones vascas dentro de lo que es la estructura del Estado de la autonomía y los demás, por si acaso le damos una mancomunidad de diputaciones, se rompe justamente en esa fecha, en el 4 de diciembre. ¿Por qué? Porque cuando se convoca a través de un montón de asociaciones como Javarroe, Almenara, se va pidiendo todo, se convoca la manifestación, es una manifestación que se produce desde la sociedad civil, no se produce a partir de los partidos políticos. Estos se van añadiendo después. Incluso el partido político que hoy día gobierna o ha gobernado la Junta de Andalucía en los últimos 30 años es el último que salió en la noche del día 3 de diciembre. Este fue el último que se adhirió a la manifestación. Curiosamente, la UCD se adhirió antes que el PSOE a la manifestación del 4 de diciembre. De todas formas, antes del 4 de diciembre había un gran clima de que esto iba a ser un día bastante significativo. Yo todavía me acuerdo la portada del ABC del entonces, que aparecía la librería de don Fernando Requiso allí en la calle Cuna, en la cual pone: ya no me quedan banderas andaluzas, solamente las reservas. Al día siguiente la portada de la reserva, el día 3 de diciembre, dice: ni las reservas. Es decir, esas banderas andaluzas que ven ustedes ahí por toda la manifestación se agotaron, y eso que Fernando Requiso había comprado no se sabe cuántos kilómetros de bandera. Se agotaron todas. Porque esa manifestación tiene dos circunstancias importantes. Uno, nos dimos cuenta de quiénes somos, y segundo, además nos dimos cuenta de que teníamos una señal de identidad. Eso curiosamente al principio pareció un tanto... La primera vez que se saca la bandera de Andalucía, en el año 76, a raíz de un acto político, verdaderamente, de la conmemoración del asesinato de mi abuelo, el día 11 de agosto de 1976, pues hubo gente y se llevó la bandera andaluza y se dejó, pues se puso un mástil y se dejó allí justamente donde estaba, pero es un mástil más provisional. Duró lo que trató de llegar a la Policía Nacional, la gente quería la bandera de Betis. Sí, ¿verdad? Esto es un resultado curioso y acelerante, pero los andaluces desde el año 36, que se produce el golpe de Estado, habíamos perdido de tal manera nuestra serie de identidad que no sabemos ni quién es. No sabemos que tenemos una bandera, que tenemos un himno, que tenemos un escudo, que tenemos una asamblea de ronda de 1918 que nos había establecido esa señal de identidad que ya se nos habían quitado anteriormente durante la conquista castellana. Entonces, lo primero que hicieron aquellos andalucistas con mi abuelo al frente fue decirles a los andaluces dos cosas, para que hoy día parecer una tontería, pero curiosamente eso fue lo mismo que se hizo en el 77. Decirnos que somos, que existimos, que Andalucía existe. Digo que en aquella época lo que existía era Cataluña, el País Vasco y el de España. Andalucía existe y que además de que existe y puede estar orgullosa de sentirse andaluza, además tiene una señal de identidad. Esa bandera verde y blanca, que ya no se confunde en ningún caso con la bandera del Betis, que procede de los símbolos de Andalucía, cuando los diseña mi abuelo, fíjense que está cada uno hecho para un periodo histórico. El escudo, se toma el escudo de Cádiz y se refiere a la edad antigua. Por eso aparece Hércules con los dos leones y las dos columnas, que está tomado del escudo de Cádiz, la ciudad más antigua del occidente. La bandera se refiere al Andalus, esa bandera de guerra de los califas omeyas. El verde es el color del Islam y el blanco es el color de la familia de los omeyas. Por eso el himno dice que vuelve tras siglos de guerra. Realmente es una bandera de guerra, un estandarte de combate. Y luego el himno, sin embargo, está referido a la conquista castellana, porque está basado en un canto de Borisco, el Santo Dios, la música del Santo Dios, que es un canto que cantaban los jornaleros cuando tenían que ir a hacer la siega, un canto de siega. Esos tres símbolos aprendimos que los teníamos, aprendimos
existían, y nos manifestamos orgullosos de eso, y salimos a la calle. Incluso el himno, pues, nos da el pie para ello, que es andaluces levantados. Después del 4 de diciembre se montó un crítica bastante grande por el tema de que, bueno, estos señores se han levantado, y como ha dicho muy bien Maripili, además había, provocó una reacción en cadena. Es decir, los catalanes los vascos no sabían perfectamente que querían la autonomía, pero de lo que querían los valencianos, los aragoneses, no sabían casi nada de nada. O sea, los murcianos, los castellanos, los de La Rioja, los de Santander no habían hablado de ellos. Pero cuando sale el 4 de diciembre, cuando se produce la manifestación del 4 de diciembre, el éxito que tiene, pues al mes siguiente los valencianos lo subían, y después lo hicieron los aragoneses. Generó un cambio en lo que era el diseño de la Constitución. Por lo menos hubo que aplazar esa asimetría que a fecha de hoy siguen reivindicando. Pero de todas maneras, el 4 de diciembre era como han salido, pues bueno, vamos a dejarle que salgan. Pero la del 151 ni hablar. Eso el 151 está en la Constitución, la 151 es una lista, junto con el 152, de los poderes que tienen autonomía plena, que son a las que se refiere la disposición adicional segunda, o sea, los que citan por la disposición adicional segunda, la Comunidad del País Vasco y esto que dice tienen estas competencias. Los demás tienen estas competencias, que es el 143. Claro, nosotros nos da por pedir 151. El 151 es una carrera de obstáculos brutal, porque además, como entonces la autonomía estaba una cosa muy clara, había Santander decía que Castilla la Vieja no se ponía, y los de León que decían que Castilla la Vieja tampoco, los de Murcia no se sabe si iban a hacer andaluces, si se iban por ahí con los valencianos, o a ver qué pasaba. Incluso los extremeños le ocurrió una cosa muy curiosa porque se volvió a presentar el mismo movimiento que en la Segunda República. En la Segunda República, cuando se hizo el Congreso para la autonomía de Andalucía y en Córdoba, en la Círculo Capital, en el 33, los de Badajoz mandaron un representante. Que los de Badajoz dicen que ellos iban con los andaluces, que no iban a irse con los de Cáceres. En fin, no se llevan muy bien unos con otros. Por eso todo está estructurado por provincias. Y claro, esas provincias, pues todas las instituciones tienen que pedir autonomía, pidieron. Tienen que pedir el 70% de los municipios de cada provincia, pidieron. Y luego, pues tenía que aprobarse por la mayoría absoluta del censo electoral, no de los electores, no de los votantes, sino del censo electoral de cada provincia, tal y como establecía la ley para la distinta modalidad de referéndum del 28 de diciembre de 1979. Ley que, por aclarar el concepto histórico, siempre se le achaca esto por muchos historiadores oficiales que fue una maniobra de la OCDE. Mentira. Quiera que coja en internet muy fácilmente, está allí el acta del Congreso de los Diputados del 14 de diciembre del año 1979, donde viene la votación de esa ley. Es una ley orgánica, la OCDE no tiene mayoría absoluta y en consecuencia la OCDE no puede aprobar una ley orgánica. Esa ley para el referéndum, la del 28 de febrero, la aprueban votando a favor de la ley, de que se aplique así, la OCDE, el PSOE y la minoría vasco-catalana. Miren usted. Así de sencillo. Entonces, eso fue lo que nos pusieron la traba. Y al final no podemos conseguir la traba y se llegó al 28 de febrero con una sola provincia fuera. Se arregló más o menos con el artículo 144, pero yo, a diferencia en cuanto a lo que es el 4 de diciembre, mi forma de celebrarlo, más que la solemos hacer todos los años, los de gente de estudio histórica, hoy no he estado en Sevilla haciendo esa marcha de los 7. Nosotros somos 7 de la Junta Directiva y hacemos una marcha todos los años, los 7. Procuramos que no invitamos a nadie, a veces se nos juntan un montón de personas, otras veces, como hoy no llegué bien para acá, pues no lo hemos hecho, en consecuencia hoy no ha ido nadie. Y hacemos lo siguiente, cogemos esa pasquín del 28 de febrero que se repartía en relación a qué querían los andaluces, perdón, el día 4 de diciembre del 77, y qué hay hoy de eso que se pedía en el 4 de diciembre del 77 y que no tenemos. Y desgraciadamente el paquín lo tenemos nuevecito. Aparte de que tengamos autonomía, de que las cosas hayan ido mejorando, lo que ese paquín dice, lo seguimos teniendo nuevecito. O sea, para mí el 4 de diciembre del año 2013 es como el del 2012 y pues será como el del 2014. Una jornada de reivindicación.
esa manifestación. Lo bien que lo hicimos, pero el problema está en que la autonomía, como cualquier lucha política, y de eso ustedes saben tanto como yo, es una cosa que se consigue día a día y que se lucha día a día. No podemos quedarnos, mira qué bien, los señores que están ahí fuera, están haciendo política, están intentando por reivindicar algo. La reivindicación tiene que ser continua. Si no, la red no es continua, si no seguimos pidiendo hasta los 2 días, como mandó María el otro día en el Facebook, ha copiado 8.000 y pico de kilómetros. Bueno, pues cuando lleguemos a 8.000 y pico de kilómetros hay que buscarse unos 18.000 y pico de kilómetros. Si no, no podemos parar. Y por eso, para mí siempre ha sido una jornada reivindicativa. Un gran resumen de aquel pasquín que nosotros seguimos llevando todos los 4 de diciembre a la presidencia de la Junta de Andalucía, a decir, usted, esto no se ha cumplido, haga algo. Yo creo que mejor un resumen lo hizo Carlos Cano de una forma inconsciente, porque la canción es anterior a aquella manifestación, que es la voz de los currantes, como ustedes conocen todo el mundo. Entonces piden pues sacar el paro, haya trabajo, escuelas gratis, medicina y hospital. Y alegría, nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. Eso decía la voz de los currantes y básicamente es el buen resumen de aquella, y eso todavía no lo tenemos. No podemos caer en la complacencia. Fíjense ustedes, el 23 de marzo de 1914, un notario de 28 añitos, de 28 añitos, pues se le ocurrió empezar una conferencia diciendo, señores ateneístas, este es el problema. Andalucía necesita una dirección espiritual, una orientación política, un remedio económico, un plan cultural y una fuerza que apostolice y salve. Así empieza este libro, El Ideal Andaluz. 23 de marzo de 1914, ahora estamos preparando como el Ateneo por el centenario. Y así de todo. El instrumento no lo hemos sabido utilizar. Y digo no lo hemos sabido utilizar porque es muy bonito echarle la culpa al del gobierno, pero a fin de cuentas aquí votamos todos. Y esto es un gobierno democrático. El señor del PSOE no ha dado un golpe de Estado, está ahí porque lo ha votado. Nosotros no, o algunos de ustedes sí, yo no concretamente en mi vida, pero da igual. Es un gobierno democrático y no ha sabido. ¿Y por qué no hace esa, digamos, indolencia de ese gobierno está como está? Pues no es sencillo. Pues porque nosotros, los andaluces, tenemos que partir de una base importante. Salimos el 4 de diciembre, perfecto, del 77. Salimos el 28 de febrero del año 80. Y luego el 28 de 81 votamos el primer estatuto, y luego en febrero del 2007 el segundo estatuto. Pero no nos preocupamos, y perdón por lo que estoy diciendo, porque curiosamente se lo estoy diciendo a los que sí están preocupados, pero les con ustedes, porque los que no están preocupados no están aquí. Los que están aquí son los que se preocupan por Andalucía, pero siempre que me toca decirles que estamos un poco fuera de onda, pues siempre tengo que decir ante un auditorio que resulta que es el más preocupado y el más concienciado de todo. De esa manera, si entendemos el andalucismo como la defensa de Andalucía, la defensa de Andalucía hay que hacerla incluso contra nuestros gobernantes, aunque estén democráticamente elegidos. Porque el gobernante no está nunca en posesión de la verdad, además de esta forma que si nunca se equivoca, por lo menos según su propaganda, cualquier gobernante lo hace siempre bien. Joder, entonces ¿por qué vamos tan mal? ¿Por qué tenemos todos los problemas que tenemos? Algunos de ellos ancestrales, porque a fin de cuentas, ahora resulta que incluso el Instituto Andaluz de la Reforma Agraria, pues lo acaban de disolver y todo el patrimonio en fincas que tenía la Junta de Andalucía, que la tiene y que jamás ha explotado, ni ha hecho cooperativas, ni ha hecho ni siquiera un marco de comunalización como lo hacía Franco, que ya tiene narices, pues ahora no se las va a vender. La reforma agraria sí, pedir tierra y libertad. Bueno, pues esta gente no ha hecho nada en ese sentido. No tenemos industrias de transformación, los astilleros se han ido todos a tomar por saco. Incluso cuando se intenta recuperar la bahía de Cádiz, se monta el plan cuando lo de Delphi y resulta que el dinero ha desaparecido y ya veremos los jueces al final a quién cogen. Eso no es solamente culpa del gobierno, eso también es culpa nuestra. Porque tenemos que ser ciudadanos, y un ciudadano es el que está continuamente reivindicando y controlando al gobierno. El gobierno de aquí no nos tiene, por eso hace lo que le da la gana, y
andalucismo, entendido como defensa de Andalucía, ¿tiene futuro? Pues sí, el andalucismo tiene futuro porque nosotros vamos poco a poco aprendiendo. Yo entiendo que nos falta ilusión, porque son muchos los palos que, sobre todo los que llevan tirando el carro mucho tiempo, tienen. Muchas veces nos falta conocimiento, porque hemos estado sometidos, lo digo literalmente, sometidos a una campaña de desinformación. Hasta el año pasado, si usted entraba en la página web de la Consejería de Cultura y la de Educación, que es la que entran los niños para hacer sus trabajos por la semana del 28 de febrero y cosas de esas, pues resulta que el 4 de diciembre fue el día que se celebró el referéndum para la autonomía de Andalucía, el cual se aprobó el estatuto el día 28 de febrero del año 80, pero hubo una provincia que no aprobó el estatuto. Y tú dices, ay, ¿tú sabes qué debo de lucha? Hasta esas fechas, que todos podemos recordar, estaban equivocadas. No les quiero contar cómo iba el asunto para atrás. Mi abuelo fue notario de Coria toda su vida. Ni estuvo en Cantillana ni estuvo en Isla Cristina. Sí. Eso, la biografía de mi abuelo era para tener la discusión que tuve yo en aquel su época con doña Carmen Calvo y acabamos que pegándonos, bueno, voces. Yo no soy muy de gritar, pero en fin. Pues conocimiento mucho de nuestra historia de Andalucía y conocimiento de cuáles son nuestros problemas. Es que realmente a veces vamos a golpe de periódico. El problema como que hoy ha salido, el problema del paro, el problema del hambre física que se pasa en Andalucía, el problema de la discriminación, el problema de los inmigrantes, tanto de los que se fueron y cómo los tratan allí, cuidado, que son una cosa que creemos que ya no pasa y mucho. Y el problema de cómo tratamos nosotros los que vienen aquí. Todos esos problemas los vemos a golpe de periódico. Hoy resulta que han cogido y han matado a una mujer. Todo el mundo con el lazo. ¿Y al día siguiente qué? Porque, señores, según las últimas encuestas, la nueva generación, los que tienen 16, 15, 16 años, resulta que van a hacer a los machistas de la generación de mi padre, los van a hacer santos. O sea, los que vienen son mucho más machistas que los que la generación de mi padre. Por lo menos según dicen las encuestas. Así que, ¿qué estamos haciendo con la educación? ¿Qué estamos haciendo con la matemática? Que hemos quedado fatal. Y sobre todo, ¿qué hacemos nosotros cuando eso que sale en el periódico queda mal? ¿Montamos la cabeza de un día? Bueno, pues sí, 4 años de 77 y ya, se acabó. No. Tenemos que estar continuamente reivindicando. Tenemos que tener voluntad de movernos. Ya digo que siempre me toca decir eso a la gente que tiene ganas de moverse, pero no. Dicen Idea Andaluz, primera edición, página 341, no son hombres de bien los que se consagran por entero a sus hogares, sus bibliotecas o sus retiros, rehusando, despreciando la lucha por la justicia. Son egoístas que huyen del fango por evitarse la repugnancia o el esfuerzo. Son esa clase cobarde, llamada neutra. Hablan de las debilidades de los hombres públicos sin haber contrastado su propia fortaleza y dejan los asuntos públicos a la incapacidad de los peores. Ya les digo, que ustedes son el ejemplo justamente de lo contrario. Pero eso es lo que nos pasa a todos. El 4 de diciembre había más de 2 millones de personas en la calle. Aquí este 4 de diciembre no hay nadie. Y el 4 de diciembre, aparte de ser el Día Nacional de Andalucía, debe ser el día de la reivindicación de aquello que aún no hemos conseguido. Pero que se note que el pueblo andaluz sigue reivindicando cosas, que está satisfecho, que está insatisfecho, que no ha llegado a. Somos muy de conmemorar, sobre todo tenemos una capacidad de conmemoración que son las ferias. Vamos a conmemorar algo, no, vamos a reivindicar algo. Mientras no esté todo completo, tenemos que seguir reivindicando. Y el 4 de diciembre del 77, después de 36 años, aún no está completo. Pero una cosa importante, aquí tengo un texto que la Junta Liberalista de Andalucía mandó a todos sus socios. Dice, los 3 temas liberalistas. Procurar que cada hombre piense con su propia cabeza acerca de los asuntos públicos. 2. Sea cual fuera el partido al cual pertenezcan, pongan por encima de la disciplina dimanada de la voluntad de un jefe o de un reglamento su propia disciplina espiritual, oponiéndose siempre a que la conciencia cívica y el ideal de cada uno se llegue a sacrificar para satisfacer la disciplina de nulidad política. Y 3. Trabajar
poderosamente por la restauración y libertad de Andalucía, para que ésta llegue a ser por sí, pero no para sí, sino para España y la humanidad. Esta es la segunda cosa que necesitamos para que el 4 de diciembre se haga al final realidad. No solamente las reivindicaciones que queremos, sino que nosotros nos convirtamos en ciudadanos reivindicativos, en ciudadanos que protestan, que dicen, que reclaman, que de esa manera podremos conseguir esa utopía del 4 de diciembre. Tenemos que conseguir que todos y cada uno de nosotros y los demás nos convirtamos en lo que llamaba mi abuelo los hombres al servicio del ideal. De esa manera, la defensa de Andalucía, la matria, como dice Paco Gamboa, podrá ser posible. Pero les exhorto a ello. Vamos a dejar de conmemorar el 4 de diciembre y vamos a empezar a reivindicar otra vez el 4 de diciembre. Mientras nos quedaremos a mirarnos, como ya he puesto aquí griego y todo, el ombligo, ese es nuestro problema, mirarnos el ombligo, esto va mal, porque además cada vez vamos peor. Si ustedes cogen cualquier estadística de riqueza y pobreza del año 77 hasta el año 2007, que son las últimas que se han publicado, estamos los últimos en el año 77 y seguimos los últimos. La autonomía es un gran instrumento, pero es para usarlo. Lo explico, yo soy un manaza, yo cojo un martillo y soy capaz de coger y derribar una casa, pero la construir no tengo idea, soy bastante malo. Pero eso quiere decir que el martillo es malo, no, el martillo es bueno, es un gran instrumento, pasa que yo soy un manaza. Pues no seamos manazas, tenemos un gran instrumento, pero siempre lo hemos dejado en la incapacidad de los peores. Desgraciadamente. Y eso lo veo todos los días en el juzgado. La situación en la que tenemos en los juzgados con respecto a los temas de corrupción. Todos los días, todas las horas, todos los momentos, y los 4 de diciembre, y los 28 de febrero, y los 3 de marzo, y los 14 de abril, son buenos días para decir, esto todavía no está, vengo a reivindicarlo y a protestarlo. Es cuestión de tomarse un poco en serio lo que dice nuestro himno. Andaluces levantados. Así que, levántense. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Camila, por estos mensajes que bueno, que hoy día 4 de diciembre, pues reivindicamos sobre todo el seguir luchando por esta determinación, por esta autonomía que he hecho a la calle, a todos los andaluces y andaluzas ese 4 de diciembre. Muchas gracias. A continuación, pues os presento a Antonio Romero. Bueno, las presentaciones de Antonio yo creo que todos las conocéis, pero sí, pues voy a hacer un breve resumen. Antonio Romero es natural de Villadero, de Málaga. Lo digo porque en su acta de sesiones pues, lo primero que figura en el acta del Parlamento, lo primero que dijo fue: yo soy de Villadero, y lo digo para que quede en acta para siempre. Así que yo también lo digo desde allí. A los 14 años, Antonio tuvo que dejar los estudios para irse a trabajar al campo, teniendo que ir por varias temporadas a Francia. En el 72, Antonio se afilia al Partido Comunista, partido que todavía sigue, como recordáis, estaba en la clandestinidad. También se afilia a Comisiones Obreras, donde es nombrado secretario general de las Comisiones Obreras del Campo. En el 78, Antonio es elegido como miembro del Comité Central del PC, siendo Antonio el miembro más joven de este órgano. Él dice que, bueno, que nació afiliado al Comité Central del Partido Comunista y casi por su trayectoria desde su nacimiento, que es así. En el 82, del 82 al 89, Antonio es diputado en el Parlamento de Andalucía, donde es elegido como representante del Senado. En el 89 es cuando da el salto a la política nacional, siendo elegido como diputado en las Cortes. Durante su época de diputado representó a la línea dura de la Izquierda Unida en esas relaciones con el PSOE. Todos recordamos la dura batalla que nuestro jornalero, nuestro Antonio Romero, dio en relación a la OTAN, en relación al local, y que acabó como acabó, siendo el único que alzó la voz por la transparencia y por depurar
al conjunto de la ciudadanía española. Es firme defensor del federalismo, es presidente de la red de municipios por la Tercera República, una red que él ha constituido y que, bueno, que nos guía a todos y a todos los republicanos y republicanas en la lucha por un nuevo Estado, por un proceso constituyente que pronto y gracias al trabajo arduo de él y de otros muchos, pero siempre al frente de él, pues quizás no veremos esa república, pues es todo responsabilidad de Antonio. En el 97, si recordáis, Antonio fue nombrado coordinador general de Izquierda Unida y él fue presentado a presidente del Parlamento de la Junta de Andalucía, siendo entonces diputado por Málaga. En el 2005 hasta 2010 ocupó el cargo de secretario político del Partido Comunista y hoy por hoy es el presidente de honor del Partido Comunista de Andalucía. Antonio siempre ha sido esa cara, esa mano de jornalero, aquello que representa la lucha, la reivindicación de un Estado autonómico, libre de oligarquía, de poderes que por encima de los andaluces y las andaluzas puedan determinar el futuro de Andalucía. Él siempre ha defendido a Andalucía, lo seguirá haciendo y bueno, es nuestro maestro en asuntos tan serios como el proceso constituyente y en general pues todo aquello que tenga que ver con una autonomía plena, libre y digna para Andalucía. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos esta tarde. Doy la palabra. Un placer estar aquí esta tarde, en un día tan señalado para la historia de nuestro pueblo. La historia de España, la historia de nuestro país, ha estado marcada por redes absolutistas y canallas y por militares golpistas que han ahogado en sangre la ansia de libertad de nuestro pueblo. Hemos vivido muy pocos periodos constitucionales y democráticos, muy pocos. Fue efímera la Primera República y hubo un presidente, Estanislao se llamaba también, Figueras, que era un político catalán, que dimitió y dejó una nota sobre la mesa del Consejo de Ministros que decía: señores, 2 puntos, dimito porque estoy hasta los cojones de nosotros, hijos de nosotros, del movimiento republicano. Todavía continúa esa situación de diferencia y de falta de unidad de acción. Durante la Primera República Federal, establecida en 1873, se planteó también la Constitución Federal de Antequera, en 1883, que es el primer texto en el que se plasma la voluntad política de Andalucía de constituirse en una entidad con capacidad para el autogobierno. La Asamblea de Ronda de 1918 fueron aprobadas la bandera andaluza y el escudo. Durante la Segunda República el movimiento autonomista cobró un nuevo impulso. En el año 33, la Junta Liberalista de Andalucía aprobaron el himno andaluz. Se formó en Sevilla la Junta Pro Autonomía y Blas Infante como presidente del Organismo de Acción por el Estatuto en 1936. La Segunda República se proclama el 14 de abril del año 1931 y Antonio Machado le da la bienvenida con una frase hermosísima, digna de un gran poeta. Decía: cuando los olmos los chopos echan sus primeras hojas, los almendros pierden sus últimas flores, de manera perfecta, como la primavera, sin derramamiento de sangre. Así se proclamó la Segunda República Española. Define España en el artículo 1 de una manera muy hermosa. España se constituye en una república de trabajadores de todas las clases. Plantea el acceso a la autonomía, que si no hay sublevación fascista encabezada por Franco contra la república, hubiese aprobado el Estatuto de Autonomía las Cortes Republicanas también del pueblo andaluz. Por lo tanto, es un tema importante. La UCD hace una campaña diciendo: andaluz, este no es tu referéndum. La hizo Lauro Postigo, yo luego hablé con él en alguna ocasión, que lo coincidí en el tren en Madrid, en las Cortes, y él estaba muy arrepentido. Él es de Huelva, de decir: andaluz, este no es tu referéndum, abstente. Y hizo esa campaña de la UCD. Hubo un
una pintada en una caseta de riego del Bajo Guadalquivir que decía: Suárez, cuidado con Andalucía. Eran 3 palabras, 5 faltas de ortografía, 3 palabras. Pero un mensaje del jornalero que escribió aquello que iba al corazón del gobierno de España. Cuidado con Andalucía, que fue la tumba, junto con la negativa de Adolfo Suárez de entrar en la OTAN, lo que hizo que se dinamitara la UCD y se cambiara la situación política en España en torno al papel que jugó la Unión de Centro Democrático. Pero cuando se planteó la autonomía plena, el pueblo andaluz tuvo 2 movilizaciones extraordinarias. La del día 4 de diciembre, que la gente salió a la calle con carritos, con niños, familias enteras, con la alegría de pedir la autonomía plena para Andalucía, una autonomía igual que la del País Vasco, que la de Cataluña, que la de Galicia. Nosotros nos negábamos a que se federalizara el norte y se descentralizara administrativamente de forma regional el centro y el sur. Hablábamos de un Estado federal porque en el mundo hay 3 modelos de arquitectura constitucional, de modelo territorial del poder, de distribución del poder. Estados confederales, Estados federales y Estados centralistas y unitarios. Y lo que viene como anillo al dedo al modelo de España es el Estado federal solidario, sin asimetría, con igualdad de los territorios y de las personas que viven en ellos. Hay un viejo manifiesto andaluz que tiene una palabra muy hermosa, que dice: la provincia es una creación artificial, Andalucía es una pasión política y el municipio es una verdad concreta. Por eso el municipio, que es una verdad concreta, consiguió en los plenos de los ayuntamientos, iniciados por el Ayuntamiento de Los Corrales, en la provincia de Sevilla, seguido por el Ayuntamiento de Puerto Real, el de Estepona y luego todos los demás, que se solicitara el referéndum por la vía para hacer un referéndum por la vía del 151, por la mayoría de los ayuntamientos, como ha dicho Stanislao, que tenían que votar la mayoría del censo, unos requisitos insalvables, incluso antidemocráticos. Si vota el pueblo andaluz, no es provincia a provincia, como Almería, donde había un censo donde se contabilizaban los muertos, un censo de estos extraños de los que se hacen para las elecciones en los países tercermundistas o en los países donde los militares se llevan las urnas y las cambian en los helicópteros cuando llegan al recuento final. Por eso la gente participó en aquel referéndum con una pregunta endiablada que hizo Martín Villa y sus asesores: ¿da usted su consentimiento para la ratificación del artículo 151 de la Constitución, tal y como prevé la ley de modalidades del referéndum? Hubo una viñeta de un humorista que había un andaluz que decía: aunque me lo pregunte en chino, sí, porque indignó a la gente aquella pregunta que era muy alambicada, que no explicaba claramente el acceso a la autonomía plena. La gente votó y tenemos una autonomía, los andaluces y las andaluzas, que no es un regalo, una concesión, no es otorgada por el poder central del Estado. Es arrancada, es fruto de la lucha de nuestro pueblo, amasada con manifestaciones, con movilizaciones, con votos en la urna y con la sangre de la fiesta parroquial. Por eso nosotros estamos tan contentos de que haya sido un predilecto de Andalucía García Caparrós. Era una autonomía de la clase obrera, era uno de los nuestros, los que murió en las calles de Málaga, era un joven trabajador de Cervezas Victoria, de un barrio obrero de Málaga, el barrio de la Luz. Por eso es muy importante cómo se consigue la autonomía plena. Luego había quien decía: da igual la vía, nosotros somos ferroviarios, 143, 151, no era lo mismo. La vía del 151 era la autonomía plena, era equipararnos con Cataluña, era menos la lengua, más la reforma agraria, la diferencia con Cataluña. Por eso era Di Stéfano, que es un gran jugador de fútbol, un hombre ya muy mayor, le preguntó a un periodista: ¿cómo definiría usted, señor Di Stéfano, el fútbol? Dice: el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 con un balón y siempre gana Alemania. Ustedes que cada año un andaluz y una andaluza, independientemente de la edad, un habitante de nuestra tierra,
gasta 1.780 euros en alimentos. Si multiplicamos 1.780 euros por cada uno de los habitantes y logramos que se produzcan aquí las patatas que consumimos, que solo se producen el 30%, el resto viene de fuera, la leche el 60% viene de fuera, Málaga produce el 2% de las lentejas que consume. Si conseguimos que se planifique para que aquí se críe todo eso, el capital se queda aquí, el empleo se queda aquí y no nos descapitalizamos, conseguimos industria agroalimentaria, conseguimos soberanía alimentaria. Por eso, si Gordillo y Cañamero entran en una finca y piden que entre en plena producción porque está abandonada con 4 burras y 3 caballos, y hay un fiscal aquí en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que tiene un mandato expreso por el artículo 125 de la Constitución en el que le plantean que tiene que defender el interés general promover a la hora de promover la justicia y instar a los tribunales a que se trabaje en defensa del interés general. ¿Qué ha hecho ese fiscal? ¿Defender el interés general de 4 burras y 3 caballos en una finca abandonada? ¿O el interés general del 60% de los jornaleros que están en paro en el entorno aquel? El día que entre Gordillo y Cañamero en la cárcel habrá presos políticos en España. Y habrá que tomar medidas porque no se van a ir de rosita los consejos de administración de los grandes bancos, que son los que tenían que estar en el banquillo. Por eso es muy importante que defendamos este tema. Pero fijaros, la reforma agraria, una gran apuesta de la autonomía andaluza. Hoy la tierra está más concentrada y en menos manos que en el año 1930. En el Parlamento, mi última etapa fue ponente del Estatuto de Autonomía Nuevo y miembro de la mesa del Parlamento. Estábamos ahora aquí en la mesa viendo a los diputados intervenir. Y había un documento, un libro muy mal editado, porque la Junta edita los libros de estos muy feos, una cosa muy poco leíble, muy poco atractiva. Sector primario andaluz durante el siglo XX, para que no lo lea nadie, pero como yo tenía tiempo allí en la mesa, de hecho lo hacía. Y en el año 1930, el 48% de las tierras estaban en manos de los terratenientes y el 52% en manos de pequeños y medianos agricultores, cooperativas, comunales, etc. Y ahora es el 54% de las tierras que están en manos de los terratenientes. O sea, hay más concentración de tierra en manos de los terratenientes. Hay 5 familias de terratenientes que reciben 5.000 euros diarios de subvención de la Unión Europea. El PER de los ricos, de eso no hablan los medios. No hay una ley de que module la ayuda agraria. Los grandes terratenientes se llevan el 80% de las subvenciones agrarias. Entre ellos la duquesa de Alba, que tiene 17 cortijos, 32.000 hectáreas y 17 cortijos. Cuando le dijeron que iba a ser la hija predilecta de Andalucía, dijo: yo siempre he defendido mi tierra. Se refería a su tierra. Es una injusticia que no haya reforma agraria, que haya esa modulación. Cuando hay ataques de Durán y Lleida y dice los andaluces cobran el subsidio agrario y están todos los días en los bares, 420 euros durante 6 meses de subsidio agrario para los jornaleros del campo andaluz. Yo le escribí una carta y le dije: señor Durán y Lleida, Convergencia y Unión votaría una ley de reforma agraria. Vamos a quitar el subsidio, pero la gente tendrá que comer. Es una costumbre muy antigua la de comer. Entonces, si no tienen subsidio, habrá que entregarle la tierra. ¿Es usted partidario de la reforma agraria? Porque podremos hacer la reforma agraria, las cooperativas, la cultura del trabajo, del emprendimiento. Quitemos la cultura de la subvención. Vayamos a la cultura del empleo. ¿No le gusta a usted esto tanto? Además, le recuerdo que usted se queda en el Pala como diputado y una noche en el Pala es el salario de un jornalero durante un mes. Esa es otra. No se piensa lo mismo en un palacio que en una choza. Pasa lo mismo por la directora del Fondo Monetario Internacional, que cobra 350.000 euros libres de impuestos. La señora directora del Fondo Monetario Internacional. Y pide que las pensiones en España sean más bajas, que son 920 euros de media. 9.345.000 pensionistas que hay en España. O la Andalucía, 779 euros de pensión de media y 1.400.000
37.000 pensionistas y jubilados que hay en Andalucía. Que se bajen las pensiones, dice la directora general. O Durao Barroso, el cuarto de la Azores, que estaba allí también, que cobra 30.000 euros al mes, 470.000 euros al año. O Felipe González y José María Aguilar, que cobran 82.000 euros de pensiones de expresidentes con carácter vitalicio, coche, 2 policías de escolta, secretaria y un juego de prensa y de información confidencial de la Moncloa. Y al mismo tiempo están en Gas Natural y en Endesa cobrando 130.000 euros más. ¿Qué autoridad moral y política tiene para plantear que haya austeridad? Por eso es muy importante luchar contra este tipo de cosas. Porque desde esa atalaya, o desde el Banco Central Europeo, que da el dinero al 1% a los bancos privados, y estos lo dan al 7% a los ayuntamientos y a los pequeños y medianos empresarios. Los trileros de la calle Sierpe son hermanitas de la caridad al lado de estos ladrones. ¿Cómo se puede coger una cosa al 1% un préstamo y darlo al 6 o al 7%? Pero fijaros, el problema político que tiene hoy Andalucía, que tiene España, es dónde está el poder. ¿Quién tiene el poder? La soberanía emana del pueblo, todos los poderes del Estado. Hay 3 niveles de administración: el local, el autonómico y el central. 3 niveles. Y ahí se residencia con las competencias de cada nivel un modelo de Estado federal. Os voy en 2 minutos a contar una anécdota. Cuentan que Zapatero llegó un día a la Moncloa muy cabreado y dio un puñetazo en la mesa y dice: vengo muy cabreado. España es un país de pequeña y mediana empresa. No le están llegando crédito a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. Entre paréntesis, ya han cerrado en el año 2012 200.000 negocios de autónomos en España. Y vamos a tomar medidas. Y le dijo al secretario: convoca una reunión de los asesores en la sala de junta. El secretario salió por todos los despachos en un patio allí, que hay cuadrado una Moncloa muy grande. Y dice: este viene cabreado hoy. Todo el mundo allí a las 10:30, que vamos a ver qué pasa. Y llegó Zapatero y dijo lo mismo: veis como un cabreado, aquí no hay dinero para pequeña y mediana empresa y vamos a tomar medidas. Vamos a convocar al gobernador del Banco de España, le dice un asesor: ¿para qué, señor presidente? Si ya tenemos el Banco Central Europeo que gestiona el euro, no tenemos competencia, no tenemos una moneda, tenemos una moneda común en Europa, no podemos hacer nada. Bueno, pues vamos a convocar a los directivos de los bancos nacionales y le dice otro asesor: señor presidente, no tenemos bancos del Estado, ninguno, lo hemos privatizado todo. Argentaria, Caja Postal, Instituto del Crédito. Bueno, pues vamos a llamar a algunas empresas del IBEX 35 que tienen caja y nos pueden tesorería adelantar algún dinero para la pequeña y mediana empresa. Y le dice otro asesor: señor presidente, no tenemos empresas públicas, las hemos privatizado todas. Tabacalera, Endesa, Gas Natural, Argentaria, todas. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si usted es amigo de Botín, invítelo a un cafetito de la Moncloa y dígale que abra la mano para darle algún préstamo a la pequeña y mediana empresa. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? El problema está en que el Estado se ha quedado al gobierno sin palancas para intervenir, sin resortes, sin herramientas, en política financiera, en política económica. Todo para el mercado y nada para el Estado. Todo para lo privado y nada para lo público. El gobierno queda en el aire, al bailo del mercado. Entonces no se puede intervenir. Las tierras que decía están en 20 y tantas mil, 22.000 hectáreas de tierra. Hay que entregarlas a los trabajadores en cooperativa. La economía mixta es sector público, sector cooperativo y sector privado. Y cuando se haga una política alternativa, hay que poner en marcha un proceso constituyente hacia la Tercera República. Porque Blas Infante fue fusilado por andalucistas y por republicanos. Porque la Andalucía consiguió su lucha y su proyecto de estatuto en la República. Y el fascismo planteaba antes roja que rota, pero ni la querían roja, ni la querían rota ni democrática. Y os voy a dar un dato último. Cuando dice, que me hacen muchas preguntas a mí cuando hablo de este tema, es que si España tuviera un solo gobierno y se acabaran todos los gobiernos de la autonomía, en la época de Franco había un solo gobierno en Madrid y había mayor desigualdad en un convenio colectivo, por lo que ganaba un obrero especialista en el metal en el País Vasco y Cataluña y un jornalero andaluz 120 pesetas y 25 pesetas de jornada. Había más diferencia que la que hay ahora en el Estado autonómico. Luego, el centralismo franquista no garantizó la igualdad de los españoles. Al contrario,
El dinero que llegaba aquí del turismo iba para bienes de equipo, para industria de Cataluña, el País Vasco y Madrid. El dinero de los inmigrantes y el dinero del turismo. Las remesas de las divisas iban para beneficiar con bienes de equipo la industrialización del norte, y en el sur se abandonaba la inversión industrial. Termino planteando que los ayuntamientos tienen que plantear la lucha por la Tercera República, que en Andalucía hay que pararnos. Yo coincido con todo el discurso que ha hecho Estanislao. Hay una cosa: si ponemos un tractor con muchos caballos, con mucha potencia, para crear en un campo, pero ponemos un tractorista malo encima, no se hace una buena labor. Si aquí se ha hecho un buen estatuto y se ha conseguido un buen poder político, y hemos tenido gobiernos del PSOE por debajo de lo que dice el estatuto, sin reivindicaciones a Madrid, sin plantear una lucha, defendiendo todas las competencias que tiene Andalucía, lo que hemos logrado ha sido más tractor que tractorista, más poder político que gobierno. El gobierno ha estado por debajo. El gobierno ha estado por debajo. Y ha estado por debajo porque ¿cómo es posible que Rubalcaba diga vamos a hacer una política radical, reformista radical? Si es reformista no puede ser radical. Y si es radical no puede ser reformista. Consulte usted el diccionario de la lengua española. ¿Cómo se puede ser radical y reformista? Pero Rubalcaba ya se sabe. Yo llegué allí y ya estaba allí. Hace 15 años que me vine y continúo allí. El otro día le dije a los periodistas, hacerle la prueba del carbono 14 de con él, a Marcelino Camacho fue a China y le presentaron a un chino de 80 años y le dijeron, Marcelino, aquí una joven promesa del sindicalismo chino. Rubalcaba no es una joven promesa de la socialdemocracia española. Y la UCD, el PSOE utilizó el 28 de febrero en gran medida para rescatar la UCD y llegar al poder en España, más que por creer en un poder andaluz autonómico históricamente. Y esa psicología, luego Rafael Escuredo se lo creyó, habló mucho conmigo, yo era diputado en el Parlamento andaluz, y nos dijo Rafael Escuredo, he pedido competencia en el IAR, en el ICONA, para hacer la reforma agraria. Y me han dicho Alfonso Guerra y Felipe González, por ahí se va a Estepa, era de Estepa. Y luego abrió un despacho en Madrid de abogados y las letras de los carnavales de Cádiz, que son muy graciosas, decían, me han dicho que has puesto en Madrid un despacho de muchos postín, Titi, colócanos, que era a Rafael Escuredo, que fue un presidente que admitió porque quiso la autonomía plena. Pero yo fui secretario de la mesa, porque era el diputado más joven, y no tenía traje y tenía una rebequita que dejé en el escaño, y fui en manga corta con una corbatita que parecía un testigo de Jehová. Y dice el director de la ABC, para ir como iba Antonio Romero, diputado comunista, a la constitución del primer Parlamento de Andalucía, en un lugar tan emblemático como los Reales Alcázares de Sevilla, el Parlamento se podía haber constituido en un cine de verano. Y le mandé una carta al director de la ABC, y digo, no hubiera sido mala idea, pasamos mucha calor en los Reales Alcázares, y el Parlamento representa al pueblo. Pero no han creído nunca en una autonomía plena. El estatuto tenía es más barco que capitán del barco, más estatuto que gobierno. Han gobernado por debajo de las posibilidades que daba el estatuto, de las competencias. Y finalmente, Soledad Becerril y Martín Villa llamaron a Santiago Carrillo y le dijeron, y a Fernando Soto, y le dijeron, vamos a retirar el himno, andaluces levantados, pedir tierra y libertad. ¿Cómo lo vamos a retirar? Mira el segador que baja del campo a cortar cuellos. Los himnos son muy militares, muy terribles, pero son una historia, tienen su letra. Pero fijaros que querían quitar el himno, quitar un párrafo, porque eso llamaba a la gente a la movilización, a levantarse. Y como ha terminado Estanislao, quiero terminar yo. Andaluces levantados, pues vamos a levantarnos. Vamos a movilizarnos, vamos a luchar, porque nada se regala a ningún pueblo y lo que nosotros tenemos lo hemos conquistado. Muchas gracias por la atención. Pues seguimos avanzando en este acto reivindicativo del 4 de diciembre del 77 y bueno, pasamos al turno de palabras. Yo rogaría que se pidiera el turno de palabras.
quería implicar a todos los andaluces. En el año 33 no solamente estaban los parlamentarios elegidos, sino se invitó a universidades, colegios profesionales, ayuntamientos, se invitó a todo el mundo. O sea, a mancomunidades, hasta las comunidades de regantes se invitó a todas las universidades, facultades, para que fueran allí. Se les mandó un cuestionario, o sea, digamos, como decía en aquella época. Entonces, hacer, digamos, un espectro demasiado amplio, pues no se le consiguió llegar a un consenso entre todas las partes. Entonces, esa fórmula de hacer esto, la autonomía, de abajo arriba, piensa que como hemos hablado antes, hecho referencia, Antonio, a las constituciones de 1883, porque te crearon una constitución, son tres. Fíjense, ojo, la base soberana de la constitución de antes que era el ciudadano, después está el municipio, después está el cantón y después está la federación regional, después está la federación nacional y la humanidad. Por eso está puesto pues en ese sistema confederal, es más confederal que federal. Lo que pretende es que tenga una amplia base el movimiento autonomista en Andalucía y no la tenía. Entonces hubo, bueno, peleas de todo, o sea, prácticamente además, aquello era tal, por la forma de convocarlo un poco tan guirigay, que se llevaron los 3 primeros días arrobando el reglamento de funcionamiento. O sea, que si los de Granada que querían hacer dos autonomías, que si la parte de Sevilla, que te digo, los de Badajoz fueron. Entonces, no hubo manera. Aquello era demasiado inmadura para esa fórmula de autonomía que viniera de la base social. La del 36 era mucho más sencilla, es más, bueno, porque además, como no la de la del 33, se notó tal guirigay, esto que usted dice que además incluso los partidos políticos, los de izquierda no estaban todos conformes, en el sentido siguiente, o sea, el Partido Republicano o el Partido Comunista o el Partido de Azaña, sí eran más partidarios, pero por ejemplo los del PSOE, en cuanto terminó la Asamblea del 36, cogieron esto a don Hermenegildo Casa, que era el presidente de Diputación de Sevilla del PSOE, y lo echaron del partido. Porque el PSOE era lo menos autonomista que había, él lo echaron así directamente. La del 36 se plantea de otra forma distinta, es solamente con los parlamentarios y un pacto con los partidos políticos. No se convoca a la sociedad civil. Por eso fue más fácil llegar a un pacto en el 36. ¿Cómo es el fatal? Fatal, ¿por qué? Porque es lo que pretendían, como les he leído de este tema de la Junta de Andalucía, lo que pretende es que la autonomía esté en cada una de las personas y que todo sea parte de la autonomía, que no sea un símbolo, que eso es lo que, por ejemplo, ha pasado muchas veces en nuestra política, un simple acuerdo entre políticos al margen del pueblo. Eso era lo que pretendía la del 33, que fuera hecha por el pueblo. La del 36 está hecha solamente por los políticos, por eso fue mucho más fácil. Pero no era su fórmula de hacer la autonomía. Pero era la única que tenía, la única posible en aquel momento, pero evidentemente él no se iba a quedar ahí. Lo que pasa, bueno, ya a don Francisco se levantó por la parte de la cama y acabamos como acabamos. Pero él no se iba a quedar ahí. Eso fue más fácil por eso fue solamente un tema político, además pactado directamente con el Frente Popular. Evidentemente la CED y la Falange no ni siquiera, aunque venían de esto evidentemente diputados, con esa gente ni contaba. Pero en ese momento el Frente Popular, y sobre todo el PSOE, que era el Frente Popular, no puso tantas pegas como el 36, y además solamente eran políticos, no venía sociedad civil. Por eso fue esa la diferencia. El tiempo resulta de que la gente pregunta que qué pasa después. Yo tengo la pregunta esa. Entonces yo, dicho esto, yo tengo ocasión, me comprometo mucho a hablar con los colectivos que hay por aquí de izquierda, gente que está por la lucha, y parece ser que hay un cambio bastante grande. Cuando antes se hablaba de política, yo decía, aquí políticos no queremos, comisiones tampoco queremos. Hoy, sin embargo, hay un cambio bastante grande. Entonces, para hacer una humillación, ¿qué posibilidad? Una pregunta, ¿qué posibilidad había de hacer un acercamiento, hacer un llamamiento, y tenemos tantas cosas que nos unen y tampoco nos separan, y hacer una organización fuerte? Y cuando hablo de esto de las movilizaciones, yo haría unas movilizaciones infinitas. No voy a decir la persona que esté trabajando en la empresa, que quiere trabajar en la empresa, vaya a la movilización, continuamos dejando de ser la calle, ¿no? Entonces, estamos 9 millones de jubilados, la gente que está en el paro, la gente que siente la lucha de clase, hacer un llamamiento y hacer, pues si ya están atentando contra la paz social, pues nosotros tenemos que seguir contraatacarlo. Es muy importante lo que plantea, porque ahí está la clave. La clave está en una amplia unidad de acción
para responder al gobierno en proporción al nivel de agresión que estamos sufriendo. Es decir, la derecha aplica su programa máximo contra Andalucía, contra el Estado autonómico, ahora recortando las libertades democráticas. La hoja de ruta es salvar la monarquía, salvar el bipartidismo y empobrecer al 80% de la población. La hoja de ruta nuestra, un proceso constituyente, la Tercera República, reparto de la riqueza, la solidaridad, el empleo, la austeridad, la honestidad en la vida pública. Una amplia unidad, una amplia unidad. Se acabó lo del partido guía, lo de los grupos que tienen toda la verdad, a llegar a un acuerdo amplio donde todo el mundo tenga una convergencia en ese proceso constituyente. Esa es la idea que nosotros queremos poner en marcha. Hay un hombre, Martín de la Jara, que decía a un amigo de allí del PSOE: eres más del PSOE que los fondos de la urna. Porque cuando, en la época de Felipe González, había elecciones, los pensionistas votaban muy temprano, los primeros, sus votos estaban en el fondo de la urna. Entonces, 9 millones de pensionistas, que como son pensionistas, todos tienen más de 18 años, luego tienen derecho al voto. Y esa fuerza política en las urnas contra Mariano Rajoy, de Guindos y compañía, eso es demoledor, porque eso significa que la gente le puede hacer un plan de ajuste a estos. Usted que no ha hecho tantos planes de ajuste y que ha llevado tanto sufrimiento al pueblo, pues ahora le vamos a hacer nosotros un plan de ajuste a Mariano Rajoy, a Sáenz de Santa María, a De Guindos y compañía, y se lo vamos a hacer en la urna. Y la fuerza política movilizada en la calle, en las urnas y en la calle. Con esa envergadura se avanza. ¿Cómo se puede tener un gobierno que no tiene mayoría absoluta porque ha conseguido un 25%, un 45% de los votos en las urnas y tiene un 60% de parlamentario? Un mago diría: ¿dónde está la bolita? Un 45% de votos en las urnas debe ser un 45% de diputados, no un 60% de diputados. Un gobierno andando en un mar de corrupción. Si Garriga Walker decía, Joaquín, que se murió de cáncer, que era ministro de Obras Públicas de la OCDE, si los españoles vieran por dentro cómo se desarrolla un consejo de ministros, se agolparían en los aeropuertos para huir del país.